Muy buenos días, señoras y señores. Sin duda resulta siempre muy agradable tener la oportunidad de compartir experiencias entre dos economías, dos países vecinos y que comparten problemas y que comparten soluciones y que quieren seguir avanzando ambos pueblos en la solución de los mismos. Sin duda hacerlo también aquí, en este entorno singular, el Ateneo de Madrid, una casa ilustre que desde el año 1835 lleva dando esplendor a lo que es la cultura, la ciencia, al saber general en Madrid y España, ocupa y es un referente de progreso en nuestro país. Y ustedes, el público asistente de renombrado prestigio, tanto nacional como internacional, dan una muestra clara de la importancia que tienen estos encuentros que organiza el Grupo Rogemont. Así pues, estimado presidente de la Cámara Franco-Española de Comercio e Industria, don Domingo Sanfelipe, y presidente de estos Entretiens de Rogemont, don Jérôme Chartier, muchísimas gracias por el honor que me han brindado al querer contar con mi presencia y con mis palabras con el objetivo de dar una visión a lo que es, a mi juicio, algo muy sugerente cuando se intenta hablar, crear y demostrar que es posible que haya un triángulo virtuoso entre el crecimiento, el gasto público y los impuestos. Yo pongo el orden contrario a lo que lo figura en la presentación, porque entiendo que si no hay crecimiento no habrá impuestos. Y si no hay impuestos, pues no podremos financiar el gasto público. En consecuencia, para mí es importante decir que, en este caso, el orden de facturas sí puede alterar y mucho el producto. Y ese es uno de los grandes debates políticos que tenemos hoy en día, si puede haber un nivel de gasto público sin crecimiento y solo a base de impuestos, y cómo se financiaría entonces. Desde luego, la apuesta del Gobierno de España es indicar que la política tributaria debe de colaborar y al menos no obstruir en ningún caso a lo que es el crecimiento. El país requiere de la flexibilidad que sea precisa con el objetivo de poder ir adaptándose en un contexto macroeconómico que es variable y que está en constante cambio. Y eso particularmente es importante en un momento de recesión económica como la que ya hemos vivido en España hasta hace poco y que en su momento requirió una política impositiva diferente, renovada, flexible, decidida, que no gustaba nada al Gobierno de España, pero que, como tantas cosas en esta vida, a veces tienes que hacer por obligación, aunque no te guste. El punto de partida yo creo que lo conocen ustedes bien, pero no por ello lo voy a dejar de decirlo. El punto de partida en cual se encontró este Gobierno no invitaba a política de parches. Nos llevaba a no poder aceptar ningún tipo de componendas. Nos llevaba a afrontar una realidad con un paquete de medidas correctoras, el reformismo. Por eso, en diciembre del año 2011, el presidente del Gobierno de la Nación, don Mariano Rajoy, anunciaba en su discurso de investidura que el desequilibrio entre los ingresos y gastos del conjunto de las administraciones públicas se saldará ese año, estamos hablando de 2011, según las estimaciones que comunicó el Gobierno saliente, con más de 65.000 millones de euros, un 6% del Producto Interior Bruto. Y que esta cifra, indicó el presidente Rajoy en ese momento de su investidura, podría verse superada una vez realizados los correspondientes análisis y que se comunicaría en su momento.
Efectivamente, el Gobierno hizo lo que tenía que hacer y se encontró con algo que, desde luego, el presidente del Gobierno no pensaba encontrar, con algo que, desde luego, el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, don Cristóbal Montoro, no pensaba encontrar, que es que el cierre de este ejercicio 2011 alcanzó un déficit no del 6%, del 9,07%. ¿Por qué? Porque hubo un desfase presupuestario de tal magnitud, lo que exigió desde el momento cero es un reajuste con el objetivo de volver a dirigir la nave del país y la nave de la economía del país por la senda del crecimiento, de la prosperidad y del empleo. Y así lo hizo el Gobierno de la Nación, consciente de la dificultad, pero sobre todo consciente de la necesidad que obliga a los dirigentes políticos responsables a tomar decisiones que hubieran preferido no tomar. Decisiones como las que está teniendo que llevar a cabo en nuestro vecino y querido país, la Francia, el presidente Hollande, en el sentido de Estado, que debe de ser lo que prime la acción política. El deber con tu país, la altura de miras, poder mirar lejos pensando en el camino hacia ese país próspero que deseas construir y llevando a cabo las políticas precisas para poderlo conseguir. Por eso, en España, en el segundo Consejo de Ministros del Gobierno Rajoy, apenas 10 días después de su investidura como presidente de Gobierno, decidió aplicar un duro plan de ajuste. Estoy diciendo 10 días después de la toma de posesión, por valor de 15.175 millones de euros. Si uno lee la prensa española, diría, se consiguió subiendo impuestos. Y no es verdad. Las cifras de la intervención general, que están debidamente publicadas, indican que fueron 8.900 millones de euros de recortes de gastos, que es el 60% de la cifra, y sí, es cierto, se incrementaron los ingresos en 6.275 millones de euros, es decir, un 40% del conjunto. Por lo tanto, puede decirse con justeza y en contra de lo que comúnmente se entiende, por muchas veces que lo digamos, el ajuste vino concentrado en sustancia sobre una reducción del gasto público. Pues bien, para el Gobierno de la Nación, para el Gobierno español, este ajuste resultó especialmente doloroso en distintos aspectos, en un especial en referente a la política tributaria. Es posible que haya gobiernos a los cuales les guste subir los impuestos, no lo sé. Desde luego al Gobierno de España no le gusta subir los impuestos. No es la filosofía del partido político que sustenta al Gobierno, del Partido Popular. No es la filosofía del Grupo Parlamentario Popular mayoritario en las Cortes Generales y no es la filosofía del ministro de Hacienda y Administraciones Públicas que dirige la política fiscal y tributaria del Gobierno y, por supuesto, tampoco lo es del presidente Mariano Rajoy. No nos gusta, no nos ha gustado nunca y, sin embargo, hemos tenido que hacerlo. ¿Por qué? Porque las necesidades del país así lo reclamaban y porque era uno de los elementos que coadyuvaban a la consecución del cumplimiento de nuestros compromisos europeos en materia de déficit público. Por eso nos supuso un esfuerzo tener que subir el 30 de diciembre los impuestos y una vez superada la fase económica de contracción y de recesión, cuando nuestra economía está dando ya signos evidentes y continuos y cada vez más acelerados de crecimiento, entonces pensamos con satisfacción, y lo estamos haciendo, y ya está sometido a debate en Cortes Generales y el efecto de la reforma se incorporará en los presupuestos generales del Estado para el próximo ejercicio que hoy aprueba el Consejo de Ministros y que el martes próximo entrará en el Parlamento, bajaremos los impuestos a los españoles. Y además se bajará, luego el director de la agencia tributaria que está aquí en esta sala y que me continuará en el uso
de la palabra lo podrá explicar sin duda con más profundidad que yo, que conociendo su presencia lo evito a fin de no duplicarnos en las explicaciones. Los vamos a bajar de una forma importante y además buscando que sean un elemento dinamizador de la economía. Y que además sean capaces de activar el consumo, porque, en definitiva, a nuestro juicio, con nuestra filosofía, el ciudadano es muy sabio decidiendo qué quiere hacer con el dinero que gana con su esfuerzo. Hoy, afortunadamente, cuando ya las previsiones de crecimiento están en constante modificación, pero al alza, están apuntando hacia un crecimiento en este ejercicio 2014 de los entornos del 1,2, del 1,5 para el año que viene, y el desempleo. El desempleo cuya reducción ha sido, es y será la prioridad absoluta del Gobierno de España. Afortunadamente, se ha reducido en el último trimestre en más de 300.000 personas. La tasa se ha reducido un 1,45% y es el más bajo desde el cuarto trimestre del 2011. Es decir, es más bajo ya que cuando asumió el Gobierno del presidente Rajoy sus responsabilidades de Gobierno. Evidentemente, esto no es un canto de alegría. El problema sigue y sigue siendo muy grave y, en especial, afecta sobre todo al desempleo juvenil, al cual este Gobierno quiere prestar la máxima atención y el máximo trabajo. Y uno de los elementos es bajar los impuestos. Y por eso tocaba ya. El ministro de Hacienda lo definió con nitidez la semana pasada con ocasión del debate de totalidad en el Congreso de los Diputados de la reforma fiscal, cuando decía Cristóbal Montoro: se están controlando las cuentas públicas y se van a cumplir en este año los ingresos presupuestarios previstos. Por lo tanto, el momento es ahora, es ya. El escenario, desde luego, no es perfecto, lo estamos viendo, es fluctuante, hay problemas en las economías centrales europeas, pero sin duda nuestro país se encuentra en un momento de crecimiento acelerado y, por lo tanto, es el momento adecuado para poder hacer este tipo de política económica, que es la que nos hubiera gustado hacer cuando entró el Gobierno en el año 2011, pero lo podemos hacer en este momento del año 14. Por eso, el pasado 1 de agosto se presentó esta reforma fiscal ambiciosa y, sobre todo, que es integral. Integral porque beneficia a prácticamente todos los contribuyentes. Estamos hablando de que más de 20 millones de contribuyentes pagarán menos impuestos, y en especial aquellos que han sufrido de mayor manera la crisis y sus consecuencias, es decir, las clases medias y las clases bajas. Pues bien, para ellos es para lo que va referido esta reforma fiscal, para los llamados mileuristas, que han vivido una situación muy complicada, con muchas dificultades para llevar a fin de mes, y también aquellas familias con rentas medias que han visto cómo los gastos crecían exponencialmente y que no estaban acompasados con crecimientos salariales y, por lo tanto, con sus ingresos. Para ellos y por ellos es por los que se hace esta reforma. Y además también pues, para trabajar en la reducción de la complejidad del sistema tributario a través de una modernización del mismo, y que sean elementos, tanto la eliminación de la complejidad y la simplificación, para combatir eficazmente el fraude fiscal. Yo creo que en este sentido la reforma fiscal supone esta combinación de política, una política de doble ahorro, que es la que está llevando a cabo el Gobierno. Un doble ahorro porque supone un incremento relativo de gastos en aquellas partidas que están sosteniendo el estado del bienestar, una reducción de gasto en aquello que no es imprescindible y una reducción, por lo tanto, del déficit público que está teniendo nuestro país, siempre en consonancia y con el objetivo de cumplir con nuestros compromisos europeos.
Hemos tenido éxito, relativamente éxito, sí. Hemos conseguido reducir el déficit público de nuestras administraciones de tal suerte que en solo 2 años hemos conseguido reducir del 9,07 al 6,62, es decir, 2,45, 25.000 millones de euros. Casualmente, la misma cantidad desfasada que, como antes he dicho, nos encontrábamos en el año 2011 y que no deberíamos haberlos encontrado. Es decir, hemos tenido que hacer un esfuerzo adicional para conseguir cubrir aquello que no queríamos ni nos deberíamos haber encontrado. El esfuerzo es importante, pero no termina. Nuestro compromiso es ambicioso y vamos a ir cumpliéndolo para avanzar al horizonte del año 2016 de ese objetivo de déficit público del 3%, en el cual nos hemos comprometido con nuestros socios europeos y que el Gobierno de la Nación no duda en poner todos los elementos de política económica para conseguirlo. Los resultados de ejecución del presupuesto de este año muestran cómo las políticas puestas en marcha desde el Gobierno están dando sus frutos y, por ejemplo, el Estado registró hasta julio un déficit reducido en un 13% respecto a la misma fecha del año anterior. En términos de PIB, es un déficit del 3,08% frente al 3,60% que en la misma época del año anterior tenía España. Obviamente, el proceso no es fácil, pero no queda otra que hacerlo. Es un tránsito amargo, complicado, que en ocasiones exigió medidas que no estaban conformes ni siquiera muchos gobiernos territoriales. España es un país compuesto con distintos niveles de gobierno y llevar a cabo la coordinación de todas las políticas económicas, les garantizo, no es nada fácil. Pero a pesar de todo, se ha habido con ellas un acuerdo básico, un acuerdo de país, un acuerdo que yo me atrevería a decir de Estado, de los distintos niveles de gobierno de la nación, independientemente del color político del gobierno que lo sostiene. Las comunidades autónomas, ustedes bien lo conocen, son las responsables de que nuestros servicios públicos funcionen y que garanticen, en consecuencia, el estado del bienestar, es decir, los servicios públicos que recibimos los ciudadanos, en especial la sanidad, la educación, los servicios sociales. Pues bien, nuestras regiones, las comunidades autónomas, pasaron de un déficit del 3,41% en el año 2011 al 1,86% en el año 2012 y en el año 2013 al 1,54%. Es decir, si analizamos este periodo del Gobierno, con la labor de las comunidades autónomas, ciertamente apoyadas por el Gobierno de la Nación y ciertamente con una legislación, la de estabilidad presupuestaria, que es una auténtica reforma estructural, han conseguido reducir del 3,41 al 1,54, es decir, 19.000 millones de euros menos. Cuando en el 2011 estaba en la línea roja de las instancias europeas el comportamiento presupuestario de las comunidades autónomas españolas, hoy ya no forma parte de los problemas cuando analizamos ni con la Comisión, ni con el Fondo Monetario Internacional, ni con la OCDE, cuál es el comportamiento presupuestario de las comunidades autónomas y menos aún de las corporaciones locales, de las que hablaré enseguida. En el caso de las comunidades autónomas, como ejemplo vivo de esta combinación antes apuntada, a este mix económico de reducción de gastos y al mismo tiempo subida de ingresos, se adoptaron medidas que tuvieron un impacto presupuestario por estos 22.756 millones entre los años 12 y 13, de las cuales la inmensa mayoría, frente a lo que comúnmente se dice, sin decir la verdad, sin analizar los datos, el 73,2%, es decir, casi 3 de cada 4 euros han sido y se han conseguido gracias a la reducción de gasto. Y sí ha habido incremento de impuestos por 6.090 millones frente a casi 17.000 de reducción de gastos.
En la sociedad española parece que no conseguimos desde el Gobierno, por torpeza sin duda de los que ocupamos estas responsabilidades, dar a conocer esta realidad económica, y parece que lo que se está trasluciendo es que nuestras regiones, nuestras comunidades autónomas, son un elemento de dispendio e incapaces de controlar el gasto público cuando están haciendo un esfuerzo absolutamente sin precedentes de reducir a la mitad su déficit público en solo 2 años. Realmente es algo singular y que tenemos que poner en valor. Pero claro, queda relativizado ese esfuerzo si lo comparamos con el que han hecho nuestras entidades locales. Nuestras entidades locales tenían un déficit del 0,39% en el año 2011. En solo un año han pasado de déficit a superávit, al 0,22%. Al año siguiente el superávit ha crecido del 0,22 al 0,41%. Y este año todavía será mayor. Otra reforma estructural que hizo el Gobierno de España, hacer que una legislación local diferente hiciera que hubiera una mejor separación y control de los gastos, que unido a la aplicación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria ha conseguido para nuestros ayuntamientos pues esa reducción de gasto público de 1.660 millones de euros. ¿Y cómo es posible todo esto? Porque ha habido voluntad política del Gobierno de la Nación, mayoría suficiente en el Parlamento para poder llevar a cabo unas leyes que ciertamente son duras a la hora de ir a cumplir los objetivos de déficit público y, por supuesto, una operación país, una operación Estado de los distintos niveles de Gobierno, todos entendiendo que la reducción del déficit público era un elemento esencial para salir de la crisis económica y, en definitiva, para ir a la senda de creación de empleo, que es un objetivo esencial de todos y cada uno de los españoles. Y hemos adoptado, junto a este paquete de medidas legislativas como reforma estructural, una serie de medidas adicionales que hemos visto como otros países europeos pues han analizado e incluso lo han incorporado en su propio ordenamiento y que han conseguido también ser elementos dinamizadores de la economía, como son el mecanismo de financiación del pago a proveedores y del Fondo de Liquidez Autonómica. El mecanismo de pago a proveedores nació apenas 2 meses después de que el Gobierno asumiera sus responsabilidades y tenía como objetivo poner el contador a cero en el elevadísimo número de facturas que se encontraban impagadas y, al mismo tiempo, hacer una normativa que impidiera que esa circunstancia del impago impune de las facturas que se deben a los proveedores de los servicios públicos pudiera seguir existiendo. En la primera fase abonamos 27.303 millones de euros, que son facturas pendientes de pago ya gastadas de nuestras comunidades autónomas y de nuestros entes locales, que estaban ya incluidas en el déficit, sí, pero no estaban pagadas. Y eso supone 5.590.000 facturas, que se dice pronto, una cifra muy significativa. ¿Acabamos con la factura pendiente? No, tuvimos que hacer otra segunda fase, ya lógicamente de mucha menor cuantía, ante la necesidad de seguir ajustando balances y cada vez más centrados en lo que es la sostenibilidad de los gastos que tienen que ver con el estado del bienestar, es decir, gastos sanitarios, como las farmacias, gastos educativos, como los conciertos con los colegios, y gastos, sobre todo, de carácter social, que permitiera compaginar lo que es la sostenibilidad financiera con nuestro estado de bienestar. En este caso fueron una cifra menor, 38.776 facturas, fíjese qué diferencia, de 5.590.000 a 38.000. Bueno, y la cifra también en financiera, 1.141 millones de euros. E hicimos una tercera y última fase, ya la ley prohíbe que se vuelva a hacer ninguna más, a través de la cual pusimos a disposición la cantidad precisa para avanzar en la limpieza de los mismos.
¿Quiénes fueron los grandes beneficiados? Las pequeñas y medianas empresas. El 72% de las facturas pagadas fueron a pequeñas y medianas empresas. Y, en consecuencia, esa parte del tejido productivo que tenía en su momento gran problema para acceder al crédito, al ver cobrado sus facturas, también les permitió ganar la liquidez correspondiente para poder seguir avanzando. En conjunto, la suma de las tres fases ha arrojado un dato evidente. Se han abonado más de 41.800 millones de euros, se han pagado a 190.800 proveedores y hemos abonado un total de 8 millones de facturas. Creo que son cifras que ponen de relieve el compromiso del Gobierno de España en avanzar en la solución de esta lacra que era el impago en las facturas y, al mismo tiempo, construir una normativa que impidiera que esta circunstancia volviera a seguir funcionando. Y el Fondo de Liquidez Autonómica, usted lo conocen, ahora lo ven en la prensa, se dan cifras significativas de lo que las distintas comunidades están recibiendo del mismo y que, en definitiva, lo que hace es garantizar a nuestras comunidades autónomas que los déficits autorizados que están dentro del presupuesto, así como los vencimientos internacionales de deuda ya antigua que tenían estas comunidades autónomas, tuvieran garantizada la liquidez, porque es el Tesoro de España quien toma liquidez de los mercados, paga a la banca internacional los vencimientos que hubiera, garantiza el pago a los proveedores por el déficit público autorizado y, lógicamente, después las comunidades autónomas van reembolsando al Estado, a este Fondo de Liquidez Autonómica, esas cantidades. Con lo cual, lo que es un elemento de garantía del sistema, de garantía y de sostenibilidad. No es financiación adicional, que no lo es sostenibilidad del sistema autonómico. Y todo ello nos lleva a una conclusión que llegó el Gobierno de España, una conclusión que, sin duda, en el resto de Europa ya había llegado antes, pero nosotros nos hemos sumado a la misma. Para empezar a gastar, primero tienes que pagar lo que debes. Eso parece que no estaba interiorizado dentro de los órganos de gobierno de nuestro país. Yo lo aprendí en mi casa de mi madre. Supongo que los demás también, pero parece que determinados personajes, a la hora de sentarse en despachos públicos, olvidan lo que en casa te enseña tu padre y tu madre. Nosotros, bueno, pues tenemos otra costumbre. Recordamos lo que nos han enseñado en casa y procuramos ser ordenados con las cuentas, procuramos solo gastar lo que tenemos y procuramos pagar lo que debemos. Parece que una política un poco de andar por casa, pero es que requiere sensatez. Sensatez para recuperar la confianza de los ciudadanos, sensatez para recuperar la confianza en los mercados. Y es triste que haya que decirlo esto cuando debía de formar parte del ADN que debemos tener todos los que nos dedicamos a servir a los ciudadanos desde lo público. Y es lo que quieren los ciudadanos, fundamentalmente. Los ciudadanos quieren que sus responsables políticos no engañen. Los ciudadanos quieren que, como les cuesta mucho esfuerzo ganar cada euro con su trabajo, que después, cuando se lo sacamos con la vía de los impuestos, cada euro que recibe el Estado, que tiene un dueño, es el ciudadano que lo paga. El dueño no es el Estado, el dueño no es el Gobierno. El dueño es el ciudadano que paga el impuesto. Como dueño que es de ese euro, quiere, exige con toda razón que se lo devuelva en servicios públicos eficaces, eficientes y con la máxima calidad, en definitiva, garantizando lo que es la sociedad del bienestar que nos hemos dado entre todos. Termino ya. Sostenía el presidente Kennedy, que vivió muchas crisis, tuvo una presidencia corta, pero muchas crisis. Decía que los chinos utilizaban dos pinceladas para escribir la palabra crisis. Una pincelada significa peligro y la otra significa oportunidad. Es decir, en una crisis tomas conciencia del peligro, pero si tomas conciencia y la conoces, se te convierte en una oportunidad
de mejora. Yo creo que quizá esto sea la síntesis perfecta del horizonte que se enmarcó el Gobierno de España desde que tomó posesión en diciembre del año 2011 y que nos permite avanzar por la vía reformista en un mundo cambiante, tanto a nivel europeo como a nivel mundial, en una situación de crisis generalizada. Peligro real. Tuvimos un peligro real. Estuvimos a punto de la intervención. Parece que ya nos olvidamos de aquel hecho. Hoy somos la economía que más está creciendo en Europa. Y, sin embargo, en el año 2012, en aquel verano, la opinión publicada era que España debía de pedir la intervención. Pero los ajustes y las reformas que llevó a cabo el Gobierno de la Nación, ese rigor en la contención del gasto público, ese compromiso conjunto de todas las administraciones, no solo de la Administración central, sino también de las autonómicas y las locales, han terminado convirtiendo esta crisis en una catarsis colectiva que han llevado a cabo al mayor ejercicio de reducción del déficit público que ha tenido, desde luego, el sector territorial de nuestro país, que es el que, junto con la Secretaría General de Coordinación, nos estamos encargados por el Gobierno de desarrollar y que está coadyuvando, es uno de los elementos que está coadyuvando a situar a nuestro país entre las potencias referentes. Y a la vista de los resultados económicos, de la reducción del paro, aunque aún queda mucho que trabajar, del incremento del Producto Interior Bruto, que aunque aún queda mucho por espolear para que sea mayor, de estas exportaciones que efectivamente están ahí, aunque crezcan ahora también las importaciones porque hay mayor crecimiento económico, pues hemos conseguido de todo ello que dos palabras, atonía y debilidad, que eran los adjetivos que acompañaban siempre a la hora de hablar la política española, ya han desaparecido. Hoy forman parte de la hemeroteca. Ese ha sido el objetivo. Y lo que nosotros queremos es que caigan muchas telarañas del olvido frente a esas hemerotecas que escribía tales frases para que vuelvan a apostar por este país. Está saliendo de la crisis, este país ha dejado ya la crisis. El camino, el objetivo, junto a los vecinos, más Europa. Europa forma parte de la solución, no es el problema, es la solución. Y conseguir el tener más Europa formó parte también del discurso del presidente del Gobierno de la Nación y formará parte de la praxis. Juntos podemos, y nos será más fácil conseguir, objetivos más ambiciosos que nos permitirán al conjunto de las economías europeas y, por supuesto, a la francesa y a la española, entre ellas, el avanzar y salir de la crisis económica. Muchas gracias.